Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Ecotrackers Online, un programa de comunicación radiofónica, al mismo tiempo de prensa escrita y de audiovisuales que nosotros producimos en Ecotrackers, la fundación que trabaja por la protección de la biodiversidad, la diversidad cultural, la salud en Ecuador. En este nuevo programa de salud, política y vida en la mitad del mundo, hablaremos sobre lo que ha significado el descubrimiento de una red de corrupción en el gobierno ecuatoriano. A todos nos estaba claro que el gobierno de Guillermo Lasso era el gobierno de la mafia banquera de Ecuador, que ya en 1999 había producido el denominado feriado bancario y una gran estafa masiva a los ecuatorianos cuando, mediante las leyes de ese momento, ellos se autoprestaban dinero y ese dinero que se autoprestaban, que eran dinero de sus clientes, lo utilizaban para comprar dólares en la calle que lo sacaban al extranjero y cuando el dólar subía de precio lo volvían a introducir y volvían a comprar dólares a bajo precio, los volvían a sacar, esperaban a que suba, lo volvían a vender cuando ya estaba el precio alto, lo que se llama el bicicletazo. Pero además, estos banqueros se hicieron industriales camaroneros o tenían socios en la industria camaronera del Ecuador, que en ese momento era más rentable que la industria del narcotráfico. Entonces, las camaroneras que nos convirtieron al Ecuador en el primer productor mundial de camarón, ganaban más de $60,000 cada 3 a 6 meses, y esos $60,000 eran por una hectárea de cultivo. Muchos tenían 100 hectáreas. El boom del camarón era una locura demencial que inclusive llevó a 150,000 familias a vivir en la costa ecuatoriana y todos los días tratar de capturar larvas de camarón mediante microredes, y esas microredes devastaron la costa ecuatoriana, matando tortugas, peces pequeños, cangrejos, jaivas y todo lo que existía próxima a las playas. Esta devastación masiva era para capturar 4 variedades de larvas de camarón, de las cuales solo 2 podían sobrevivir en piscinas camaroneras. El precio de una pequeña cantidad de larvas que se veía en vasos transparentes representaba tanto dinero para aquellos colectores de larvas que era lo que un ecuatoriano ganaba en un año. Ellos lo podían ganar en un mes. Esto creó una demencia. ¿Cómo actualmente se produce la demencia por el tráfico de cocaína y de drogas en Ecuador, cuando un kilo de cocaína vale en Estados Unidos $10,000 y en Ecuador apenas vale 1,000? Esta ganancia de exorbitante que produce la cocaína, y si se lo vende a Europa ya son $40,000 por cada kilo de cocaína, y si se lo vende a Australia ya son $160,000 por cada kilo de cocaína, ha hecho que la gente de Ecuador, los jóvenes, se jueguen la vida y hayan decidido que es mejor morir que vivir esta agonía que se ha convertido sobrevivir en Ecuador. Y se ha convertido en una agonía sobrevivir en Ecuador porque al poder llegó Guillermo Lasso y Danilo Carrera, su cuñado. El cuñado de Guillermo Lasso, Danilo Carrera, fue el hombre fuerte del clan, el que le introdujo en la industria bancaria, el que le introdujo en COFIEC,
Y este señor, que era el eterno director del Comité Olímpico Ecuatoriano, se paseaba por el mundo dándose una vida de lujo y inclusive seleccionando y decidiendo qué atletas ecuatorianos podían ir, para lo cual los atletas tenían que ser sumamente complacientes con él. Este director eterno del Comité Olímpico Ecuatoriano y de COFIEC, con COFIEC, estafó a los ecuatorianos que teníamos depósitos en ese banco cuando hubo la gran quiebra masiva de los bancos ecuatorianos. A su vez, Guillermo Lasso había sido el superministro de Economía del gobierno de Yamil Maguad, y pocos meses antes del gran golpe bancario, que fue la dolarización y el feriado bancario, él renunció. Sin embargo, de ser el gerente de un bancucho cualquiera, como era el Banco de la SOA y el Banco del Austro, todos los millonarios tenían bancos. Y él, sin ser millonario, junto con su cuñado, crearon el Banco de Guayaquil. En Guayaquil los bancos fuertes eran el Banco de Préstamos y Filambanco. Quebraron el Banco de Préstamos, quebró el Filambanco y el Banco del Progreso, de los Aspiazo. Esto hizo que él diera la oportunidad de comprar los pagarés o vouchers que se llamaban, que daba el gobierno a todos los que habían sido estafados por la banca, que vieron desaparecer su dinero porque los banqueros fugaron del Ecuador con el dinero de los depositantes, y le prometieron a los depositantes que le cambiarían ese papelucho por dinero en efectivo cuando se les vendieran las propiedades que se habían incautado a los banqueros prófugos. Este señor, actual presidente del Ecuador, compró esos papeluchos a precio de gallina pesada porque la gente necesitaba dinero en efectivo para comer, no el papelucho, para pagar la pensión de alimentos, para pagar la pensión de estudios, para pagar la renta de la casa, para pagar la comida, el agua, la luz. Entonces se vieron obligados a vender al precio que les den. El Guillermo Lasso compró a precio rebajado estos papeluchos y luego los canjeó por el precio nominal. Y en ese momento se convirtió en el banquero más rico del Ecuador. Hoy, las empresas del Estado, todas, Petroecuador, la refinería, las empresas hidroeléctricas, que son la mayor inversión del Ecuador en el gobierno de Rafael Correa, han hecho más de 4.000 contratos firmados por el actual prófugo de la justicia, un señor Luque, ex gerente del Banco de Guayaquil, precisamente del banco de Guillermo Lasso. Y este señor fuga del país porque encuentran que el señor tenía negocios turbios, recibía comisiones, extorsionaba, hacía contratos irregulares y perjudiciales para el gobierno, en el que ganaba una fortuna. Hoy está prófugo de la justicia y resulta que este señor era parte de una trama, de una mafia, donde el gran padrino es precisamente el cuñado de Guillermo Lasso, el hombre que le dio la oportunidad de ser el gerente del Banco de Guayaquil, el esposo de su mujer, el hombre que manejaba todos los negocios turbios del Banco de Guayaquil y el lavado de dinero de las empresas que Guillermo Lasso llegó a poseer a nombre de hijos y otros para evadir toda responsabilidad jurídica en Panamá y en Estados Unidos, en el estado de Delaware. Esta mafia
este cartel mafioso de banqueros son los que se han tomado el país. Y ahora resulta que los ecuatorianos, que no vemos obra pública, y como no vemos obra pública, el Estado no emplea personas, no genera fuentes de trabajo. Y ante la falta de fuentes de trabajo, los ecuatorianos se han convertido en narcotraficantes, en sicarios, en extorsionadores, especialmente los jóvenes, que inclusive han tenido campos de entrenamiento para matar, creados, se dice que por la mafia albanesa o por la mafia colombiana de Pablo Escobar, que fue inventor de estos campos de entrenamiento de sicarios en Guayaquil. En este momento, Ecuador vive absolutamente el miedo. El miedo es lo que está sufriendo los ecuatorianos, y los candidatos a las elecciones seccionales, todos están con la demencia del bukelismo, del fascismo de Bukele, del nazismo de Bukele, que fue una conducta política que también emergió el fascismo y el nazismo cuando cuando Alemania vivía la peor crisis económica de su historia después de la Primera Guerra Mundial, y también Italia vivía la peor crisis económica y social después de la Primera Guerra Mundial y después de haber perdido gran parte de lo que fueron sus colonias de África. Esta situación se vive en este momento en Ecuador. Las elecciones se han convertido en un mecanismo para disfrazar el clan mafioso que se ha tomado el país, la mafia banquera de Ecuador, una mafia banquera de Ecuador que ya dominó este país e inclusive llegó a ser una constitución en 1998 para poder saquearnos a los ecuatorianos. En este momento quieren una consulta popular, y en esa consulta popular lo que quieren es introducirnos de manera frontal en la guerra al narcotráfico, que es la que le permite a Estados Unidos tener 2 bases militares en Ecuador: el control de la policía, el control del ejército, el control de la prensa, el control de la justicia, que es lo que está tratando de obtener en este momento. Recordemos que la fiscal fue puesta prácticamente por el embajador de Estados Unidos y estudió en Estados Unidos, y Estados Unidos también tiene el control en este momento del proceso electoral ecuatoriano. Recordemos que el proceso electoral ecuatoriano en el año 2021 eliminó la participación de Rafael Correa, de Jorge Glass y de todos los correístas, o trató de eliminar la participación, y se vieron obligados inclusive a apoyarse en otro partido que les dio la posibilidad de participar, porque el partido de ellos, Revolución Ciudadana, no pudo participar, y el partido original de Correa, Alianza País, se convirtió en la guarida de todos los traidores y todos los pícaros de Ecuador. Muchas gracias.